Bien, ya tenemos calcula el valor promedio de la temperatura, calcula el valor promedio de precipitación y ahorita hay que mostrar este cuadrito de diálogo. Entonces, digamos que en ese cuadrito, además de mostrar los valores, tenemos que hacer una evaluación para la temperatura y para la precipitación y decir en qué, como cuál es el diagnóstico, pues de acuerdo a lo que tengamos ahí. Entonces vamos a hacer eso. Bien, entonces lo que voy a hacer es definirme una variable que se llame diagnóstico, ¿sí? Para juntarla aquí al lado de, de este mensaje. Entonces voy a definirme dos variables de tipo string. Una se va a llamar diagnóstico temperatura y la otra se va a llamar diagnóstico precipitaciones. Y les voy a inicializar vacías. Es decir, son dos cadenas vacías. Bien, entonces vamos a correr eso por acá. Aquí tenemos tres rangos. Entonces simplemente eso es un if else if. Entonces, si el promedio de temperatura es menor que 10, mi diagnóstico de temperatura va a ser que está frío. Si no, si voy de 10 a 20, significa que la temperatura es normal. Entonces, aquí lo que yo tengo que tener en cuenta es, yo no tengo que comprobar si es mayor a 10, porque si no es menor que 10, necesariamente es mayor que 10. Entonces, yo aquí solamente necesito comprobar que sea, en este caso, menor o igual que 20, ¿sí? Porque dice de 10 a 20. Y en ese caso, mi diagnóstico sería temperatura normal. Y si no, pues ya te... Ah, perdón, aquí tengo mayor que 20 y menor que 25, es caliente. Nuevamente lo mismo, yo no necesito comprobar que sea mayor o igual que 20, porque por descarte ya eso se da. Si no era menor que 10 y no era menor o igual que 20, necesariamente es mayor que 20. Entonces no necesito comprobar que sea mayor que 20, solamente necesito comprobar que sea menor que 25. Y si no, pues yo no necesito comprobar que sea mayor que 25, porque si no era menor que 10, si no era menor o igual que 20, y si no era menor que 25, necesariamente es mayor o igual que 25. Entonces simplemente lo único que tengo que hacer es decirle ya el último diagnóstico. Listo, entonces eso es una estructura if else if, y aquí simplemente vamos a cerrar todos los elementos en un solo punto. Ahí ya tendré entonces mi diagnóstico de temperatura. Vamos a pasarlo a processing. Listo, entonces miremos que en este caso la temperatura, el promedio me ha dado 17 con los datos que yo tengo ahí. 17 cae en temperatura normal. Entonces vamos a darle aquí play. Y ahí me dice temperatura normal. Si yo cambiara mis datos acá en las temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a poner temperaturas más grandes. Por ejemplo, 30.
Aquí me dice muy caliente. Si el promedio me dio 27 grados centígrados, eso cae en este else que está acá. Entonces ahí ya me da la temperatura muy caliente. Vamos a mirar, vamos a bajarlo un poquito, vamos a bajarla a 20. En este caso me dio 22.4 el promedio. Eso cae en esta parte de aquí. O sea, está en temperatura caliente. Y vamos a bajarlas ahí bastante. Y ahí ya me daría entonces la temperatura fría. ¿Listo? Entonces, de acuerdo al promedio de temperaturas, ahí me estaría calculando el mensaje o el diagnóstico pues que debe salir. Con eso entonces tenemos el diagnóstico de las temperaturas. Lo siguiente que quiero hacer entonces es calcular el diagnóstico de precipitaciones. Es más o menos lo mismo, simplemente que aquí pues los rangos cambian. Entonces, pues yo lo que voy a hacer es que voy a copiar ese elemento y voy a cambiarlo para que sea el diagnóstico de temperaturas. Perdón, para que sea el diagnóstico de precipitaciones. Estamos en las precipitaciones. Entonces la primera dice menor que 50 y va a decir lluvias leves. La segunda dice de 50 a 150. Entonces nuevamente lo mismo, yo no necesito verificar que sea mayor que 50, simplemente verificar que sea menor que 150. De 150, perdón, de 50 a 150, entonces esto es menor o igual. El siguiente rango sería más de 150 hasta 250. Y de ahí en adelante pues sería tormenta. Entonces con eso tendría lo que es mi diagnóstico de temperaturas, perdón, de precipitaciones. Vamos a pasarlo a processing. Y ahí me quedaría entonces mi diagnóstico. Vamos a imprimirlo. De acuerdo a los valores que yo tengo aquí, como el promedio es 150, estaría en este rango de aquí, debería decirme en lluvias moderadas. Ahí está. Si yo cambio los valores, el promedio me dio 300, eso ya es mayor o igual que, 100, que 250, por eso me da tormenta. Vamos a bajarlos un poquito. Aquí el promedio me dio 35, son lluvias leves. Y ahí me da el promedio 130, entonces son lluvias moderadas. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos también el diagnóstico para las precipitaciones. Solamente nos estaría haciendo falta entonces ya mostrar este cuadrito de diálogo. Bien, lo que quiero hacer ahorita entonces es mostrar este cuadrito de diálogo y para eso lo que vamos a hacer es utilizar la concatenación para concatenar los diferentes valores del arreglo y armar pues todo este mensaje. ¿Listo? Entonces, como voy a concatenar, pues debo recorrer los arreglos. Entonces voy a hacer otro recorrido.
Entonces, pues nuevamente con el for. Aquí voy a inicializar una variable mensaje. Esto no tiene ningún título, no debo ponerle nada entonces, simplemente una cadena vacía. Y entonces lo que tiene cada línea de mi mensaje es la palabra temperatura, la posición y el valor de temperatura. Entonces vamos a arrancar por ahí. Entonces en mensaje voy a concatenar lo que tenga con la palabra temperatura, unos corchetes. A esto le voy a juntar la posición. A esto luego le voy a juntar un corchete de cierre, un igual, y a esto le voy a juntar el valor de temperaturas en la posición I. Recordemos que todo lo que esté entre comillas sale literal, ¿no? Entonces vamos a hacerlo por ahorita hasta allí y a ver qué nos va a salir. Listo, entonces recordemos que lo que esté entre comillas sale literal, entonces me va a salir, como esto está dentro del for, me va a salir en todas las líneas, ¿sí? Entonces me va a salir esto literal, luego la posición I, luego se cierra y luego temperaturas I. Entonces vamos a correrlo. Ah, bueno, aquí construí el mensaje, pero no lo mostré, ¿no? Aquí nos falta todavía. Bien, miremos cómo salió. Entonces me salió todo pegado. Si yo quiero saber por qué, pues entonces activemos el depurador, pongamos el punto de parada aquí y le damos play. Bueno, aquí se me detuvo por acá arriba, que tenía otro punto de parada. Voy a darle continuar y ahí ya se me fue hasta acá abajo. Entonces voy a empezar a construir mi mensaje. Entonces mi mensaje arranca vacío y arrancó en la posición 0 y le va a juntar, entonces va a juntar el texto temperatura con un corchetes con la posición I vale 0. Luego va a poner otro corchete de cierre y va a poner temperaturas en la posición 0. Entonces eso es lo que quedó en mi mensaje. Temperaturas en la posición 0 tiene ese 0.8. Entonces eso es lo que quedó en mi mensaje y hasta ahí va bien. Pero cuando ya mi for se devolvió, miren que se devolvió, va a incrementar la I sigue siendo menor que cantidad, ingresa al for, y ahora a mensaje lo que tenga, le va a juntar este otro texto. Como mensaje terminó en 0.8, terminó en este 8, la siguiente palabra va a arrancar ahí pegadita, ¿sí? Y todo lo demás se va a pegar de ahí. Entonces miremos que ahí pasó eso, ¿sí? Por eso todo me aparece pegado. Significa que debo ponerle acá al final un backslash n para que las temperaturas aparezcan en diferente línea. Y ahí está. Ahora sí, ya me aparece lo que yo quería. Sí, las temperaturas en diferente línea. Luego de la temperatura debo poner una coma. Es decir, voy a hacerlo directamente acá en el código. Ahorita lo copiamos allá. Entonces, todavía no voy a poner backslash n. Voy a poner una coma. Porque me está pidiendo que después de la temperatura haya una coma. Ah, bueno, y de hecho aparece aquí grados centígrados. Entonces acá debería ponerle grados centígrados para que me aparezcan las unidades. Luego aparece una coma. Luego de la coma aparece la precipitación. Entonces aquí debería aparecer la palabra precipitación, el corchete de posición. Luego entonces también es la I. Luego cierro. Igual. Y aquí sería precipitaciones en la posición I. Y ya sé que al final de cada línea necesito un backslash n para que la siguiente aparezca abajo. Entonces ya me quedó. Temperatura con sus grados centígrados, precipitaciones. Debe aparecer la unidad de milímetros acá.
Entonces vamos a ponerle esa unidad de milímetros. Es decir, aquí antes del backslash n necesita un milímetros. Ahí ya están los milímetros. Y digamos que eso es todo lo que es repetitivo. Al final del mensaje debe aparecer eso que está acá. Como esto es al final y no en cada una de las líneas, se pone por fuera del for. Esto como ya es al final, se pone por fuera del for, es decir, eso vendría acá abajo. Mensaje más igual. Entonces dice que la temperatura promedio. Entonces aparece un texto y con la temperatura promedio. Entonces mensaje más igual. Se llama temperatura promedio, se llama promedio de temperaturas. Entonces miremos que aparecía temperatura promedio igual a el valor y luego grados centígrados. Entonces temperatura promedio, aquí me sobra esto, igual, entonces aquí me saca el valor, aquí me faltarían las unidades. Y luego está el diagnóstico, seguido de una coma, por eso aquí puse una coma y luego el diagnóstico. Y finalmente la precipitación, ¿sí? Que es lo mismo. Vamos a ponerlo abajito para que quede más claro. Bueno, aquí me faltaría un backslash n al final para que la otra línea me aparezca abajo. Y ahí me quedo. Bueno, me falta una coma aquí después de las temperaturas para que no aparezca tan pegada. En las unidades también. Vamos a ponerle aquí un espacio, un espacio. Listo, entonces ahí ya me aparece, bueno, el diagnóstico también aparece pegado. Vamos a ponerle un espacio. Listo, ahí ya me aparecen separados. Y lo otro es que me aparece pegado. Si lo miramos acá en el PDF, debe aparecer otra línea ahí en blanco. Entonces simplemente yo puedo decirle que después de terminar esto, podría colocarlo aquí. Es decir, que antes de empezar lo siguiente, ponga otro enter. Y entonces miremos que ya me dejó el espacio. O esto es equivalente a ponerlo también aquí al principio. Entonces le digo, antes de iniciar con ese texto, pongo un backslash n. Cualquiera de las dos es válida. Listo, entonces ahí también ya me lo dejo. Vamos a actualizar el diagrama de flujo. Entonces acá me faltó, aquí tenemos el mensaje, entonces es todo esto. Y estas dos líneas que vendrán después del cierre del for. Entonces, ahí ya quedaría mi diagrama de flujo completo. Ahí lo único que faltaría sería que quitemos estos comentarios para que ya mi programa quede pues como tiene que quedar. Vamos a quitarle este. Listo, para que ya le pregunte al usuario. Es una práctica común quitarle esas interacciones cuando uno está trabajando para que quede más fácil de probar el resto del programa. Listo, entonces ahí ya quedaría restaurado el programa completo. Entonces vamos a decirle aquí 4 datos. Temperatura 1. Temperatura 2. Temperatura 3. Temperatura 4. Listo, ahí me sale el promedio de temperaturas en la consola porque tenemos los print.ln y ya me empezó a pedir las precipitaciones. Entonces la 1. Ahí estarían las precipitaciones. Igual me siguen saliendo aquí en la consola. Y acá me salió entonces ya
el resumen de todo lo que yo dijiste. ¿Listo? Entonces aquí están las 4 temperaturas, están las 4 precipitaciones, la temperatura promedio, su diagnóstico de temperatura, las precipitaciones promedio y el diagnóstico de precipitaciones. Y con eso hemos terminado el ejercicio.